Enséñanos para hacer y hacer discípulos de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles a que guarden todo lo que Él mandó. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Y aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¡Bienvenidos!
Dios que reina por sobre todas las cosas. Y hoy, Señor, declaramos de tu amor, declaramos de tu bondad, de lo que tú haces, Señor, en medio de nuestras vidas, Dios. Gracias porque tu amor hacia nosotros, Señor, se demuestra en cada momento, Señor, en cada instante, cuando vemos a nuestra familia, cuando podemos ver lo que tú has provisto, cuando podemos ver el don de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Hoy, Señor, declaramos de ti y declaramos que te adoramos. ¿Qué tal si tú ahí donde estás levantas un instante tus manitos al cielo y le dices, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Hoy te adoramos, porque eres Dios magnífico, Rey de todo el universo. Hoy a ti, Señor, cantamos de tu grandeza, de tu poder, Señor. Hoy, Señor, declaramos que aún la misma creación declara tu gran poder, tu soberanía, tu dominio, Señor. Hoy, Señor, declaramos, Señor, que no hay otro como tú, Dios. Que no hay otro como tú, Señor. Hoy te exaltamos, Señor. Adora su grandeza en esta noche. Dile al Señor, Señor, mi corazón está agradecido contigo. Dígale ahí donde está, Señor, la verdad. No hay palabras que puedan, Señor Jesús, declarar con exactitud el agradecimiento que hay en nuestro corazón. Dígale al Señor, hoy te adoramos, Dios. Mi Cristo, nadie es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor.
Qué maravilloso es poder, Señor, hoy saber que tú tienes incomparables promesas para nosotros. De que hoy, Señor, son cumplidas, Señor, tus promesas en nuestras vidas, Dios. Y tienes promesas para nosotros de salvación, de vida eterna. Y qué maravilloso es saber que tú estás ahí cumpliendo tus promesas en nuestras vidas. Hoy queremos exaltarte, hoy queremos adorarte con todo nuestro corazón, ahí donde estás. Declara en este momento, Señor, hoy mi corazón está agradecido. Declara en este preciso instante, Dios, yo a ti debo lo que soy. Estoy donde estoy por tu infinita misericordia, por tu gracia, Señor, extendida sobre mi vida. Agradece la gracia del Señor en esta noche y declara de su gran amor. Dile al Señor, Señor, queremos escucharte hablar en nuestras vidas. Dile que yo pueda en mi corazón escucharte hablar, Dios. Que pueda, Señor, mi corazón estar conectado contigo, Dios. Gracias.
procesos, Señor, en ti son distintos. Porque cada uno, Señor, nos conoces, a cada uno, Señor, tratas en forma distinta. Y hoy agradecemos el privilegio que tenemos de poder escucharte, hablar a nosotros. Hoy te exaltamos, hoy te honramos, hoy bendecimos tu majestad, tu gloria, Señor. Recibe el honor, Señor. Este es un tiempo especial para honrar a Dios a través de los bienes que Él nos permite administrar, así que le invito para que honre al Señor. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 253-000-43-731. Allí también aparecerá el nombre de la iglesia y el NIT por si quieres registrar su cuenta para hacer transferencias de una manera más sencilla y ágil. Le invitamos para hacerlo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu provisión, por tu cuidado para cada familia, para cada hogar. Te pedimos que ninguno de nada tenga necesidad, sino que en todos sean provistos conforme a tus riquezas en gloria. Queridos amigos, queremos hacerles una invitación muy especial. De lunes a viernes, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, tendremos una línea abierta para consejería, para acompañamiento, para directriz o simplemente para conversar. En este tiempo donde estamos en cuarentena, tal vez sea bueno la oportunidad de poder conversar con alguien. Así que queremos tener esta línea abierta, dispuesta para hablar, para conversar, para hacer acompañamiento espiritual. Así que comunícate al WhatsApp que va a aparecer en pantalla y pide allí tu cita para agendarte y te estaremos comunicando en qué horario vamos a estar atendiendo esa cita tan importante. Así que queremos unirnos a este tiempo difícil, abriendo esta línea de comunicación. Les invitamos para que nos escriban. Buenas noches, familia Confra. Qué bueno reunirnos, encontrarnos de nuevo a través de las redes como una misma iglesia, un mismo cuerpo, Confra, unidos a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades, pero seguimos creyendo en nuestro Señor y seguimos con nuestra esperanza puesta en Él. Vamos a continuar esta noche con el cuarto propósito por el cual vivir en tiempo de pandemia. Y el tema de hoy es el discipulado. Cuarto propósito para vivir en tiempo de pandemia, el discipulado. Discípulo significa alumno, aprendiz, estudiante. Todos somos discípulos de alguien. Una niña de apenas 3 años ve a su madre pintarse las uñas, arreglárselas, arreglar su cabello, maquillar su rostro. Tiempo después usted verá a la niña tratando de pintar sus uñas y probablemente toda la mano de una vez. Va a verla tratando de arreglarse el cabello, de maquillarse y probablemente terminará con una cantidad de pinturas alrededor del rostro. Un niño pequeño verá a su padre trabajar con el martillo. Y probablemente tiempo después, usted verá al niño usando el martillo en cualquier cosa que se encuentre, porque ha visto a su papá actuar de una manera determinada. Y el niño, como buen discípulo, atiende a esa acción de su padre imitándola. Todos nosotros hemos sido discípulos, ya sea de nuestros padres, de nuestros cuidadores o de la gente que nos rodea. Luego, en la medida en que avanzamos en la vida, somos discípulos de nuestros maestros, a los cuales admiramos, o tal vez nos enamoramos, ¿no? No sé si a usted le pasó de pronto en el tiempo en el que estaba en la escuela, que se enamoró de su maestro, de su maestra, de alguno de ellos, y es parte de nuestra etapa, tal vez enamorarnos en nuestro tiempo de colegio, de escuela. Finalmente, somos discípulos también cuando llegamos a la universidad y vemos a nuestros maestros como grandes héroes. Siempre estamos aprendiendo de otros. Incluso el maestro que no es discípulo deja pronto de enseñar. Como dice Howard Hendricks, el maestro que deja de aprender hoy dejará de enseñar mañana. Por lo tanto, todos somos discípulos en la vida y nos hacemos discípulos de algo o de alguien. Usted puede aprender muchas cosas en la vida, pero hay solo una que le servirá
para la eternidad. Y esto es Cristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y yo le invito a que vaya allí en su Biblia y usted pueda hoy retener esas palabras en su mente y en su corazón. Usted es llamado a ser discípulo de Jesús. A todos esos discípulos les dijo: ha llegado la hora. Este es el momento en el que ustedes deben ir y llevar la palabra, el mensaje que les he enseñado. Hoy en día hay muchos cristianos que están esperando una voz del cielo que les diga qué deben hacer. No sé si usted es uno de ellos, pero hay muchos creyentes que están orando, diciendo algo como: Señor, por favor, ilumíname, ayúdame a ver cómo puedo servirte, a dónde puedo ir. Yo quiero ir a las naciones, yo quiero ir a la China, al Japón, yo quiero ir al África. Hay mucha gente orando al Señor, diciéndole: Señor, yo quiero saber cuál es mi propósito. Esperando tal vez una voz angelical que les diga: hola, aquí estoy, necesito que hagas esto o aquello. Algunos esperando de pronto un sueño, una gran visión que les diga qué deben hacer. A todos estos que están esperando una señal, una voz del cielo, les digo: ha llegado su hora. Este es el momento. Escuchen por favor la voz de Dios. Dejen de criticar a su iglesia, dejen de criticar a su pastor, a su denominación. Deje de preguntarle o de preguntarse por qué los líderes de su comunidad o de su iglesia no hacen esto o aquello. Es la hora de dejar todo eso a un lado y centrarnos en el propósito de Dios. Deje de evadir la responsabilidad que Dios le ha colocado como hijo. Usted tiene un propósito. Prepárese para ser discípulos y haga discípulos de Jesús. La pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo podemos ser discípulos y cómo podemos hacer discípulos? En primer lugar, usted, para desarrollar el propósito del discipulado en su vida en tiempo de pandemia, tiene que ser discípulo. Uno no puede dar de lo que no tiene. Definitivamente, uno no puede dar de lo que no tiene. Y le hago una pregunta. Cuando usted se enferma, ¿a quién asiste? ¿Quién va? Tal vez algunos de nosotros recurrimos de pronto a la abuela, al abuelo o a la parte de la familia que tenga algún conocimiento de medicina. A veces le dicen: tómese esto, tómese lo otro, pero definitivamente cuando la enfermedad es seria usted recurre al médico. No va al carnicero, no va donde el zapatero, va donde aquel que se ha preparado y que conoce aquello de lo cual usted está necesitado. Así que uno como discípulo debe buscar también ser discípulo y buscar las personas que te pueden ayudar a crecer como discípulo de Jesús. Si tú participas en una iglesia y esa iglesia está bien constituida, entonces tendrá un proceso de formación escalonado que te impulsará para ser cada vez más como Jesús. Pues finalmente ese es el objetivo de todo discípulo: ser como el Maestro, ser como Jesús. Si quieres dejar de ser un cristiano mediocre, entonces deberás comprometerte con tu formación. Debes comprometerte con tu formación. Y eso va a implicar tiempo, eso implicará recursos, eso implicará tal vez dormir un poco menos, madrugar un poco más, trasnochar un poco menos, ver un poco menos de televisión. Implicará sacrificio, pero valdrá la pena.
Si deseas ser un cristiano que crece en el Señor, un cristiano que busca cada vez desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en ti, necesitas invertir tiempo, tesoro, talento en tu formación. Si asistes a una iglesia, el primer elemento de acción es vincúlate al discipulado que hay en tu iglesia. Vincúlate a ese proceso de formación. Si no asistes a una iglesia, debes buscar la manera de conectarte con una institución seria como el Seminario Bíblico de Colombia, para que en sus programas de formación presencial o virtual obtengas la más alta calidad de enseñanza. No caigas, por favor, en la ignorancia de pensar que no necesitas de nadie. Algunos cristianos han sacado de contexto la palabra de Dios, y hay una palabra en la Escritura que dice que ya en los postreros tiempos no necesitaremos de maestros porque el Espíritu Santo nos enseñará. Pero eso hay que leerlo a la luz de la Escritura. Uno no puede aislarlo y decir, no, es que ya no necesitamos a nadie, porque eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que está afirmando ese texto es que el Espíritu Santo estaría con nosotros en ese proceso de crecimiento espiritual, intelectual, a través de la palabra, pero no está excluyendo los maestros. Porque de ser así, Jesús no le hubiera dicho a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Necesitamos entonces de procesos formativos serios que nos ayuden a crecer, y el seminario bíblico es una excelente oportunidad. De pronto, si usted no participa de una comunidad, de una iglesia, y no hay un proceso de formación o no hay un proceso de formación allí, el seminario bíblico es una excelente opción. No caiga en la ignorancia de pensar que no necesita a nadie, porque esta es la instrucción de Jesús. Usted necesita primero ser discípulo para poder luego hacer discípulos. Es increíble la cantidad de líderes hoy en día que se levantan sin ningún tipo de formación. Y yo creo que la palabra de Dios es maravillosa. Yo creo que Dios puede llegar a cualquier persona, y es lindo ver a veces conocido comunidades donde la gente no sabe leer ni escribir, pero memorizan la palabra. Y está bien cuando comenzamos en la palabra, cuando comenzamos a conocer al Señor. Está bien que comencemos de esa manera, pero no nos podemos quedar estancados. Tenemos que seguir creciendo, y sobre todo, si usted aspira también al liderazgo, aspira a avanzar en su crecimiento como discípulo y formar a otros discípulos, necesita capacitarse. Los discípulos pasaron 3 años con el maestro. Fueron 3 años de seminario. Fueron 3 años en los que caminaron con él, anduvieron con él, vieron cómo se comportaba. No era simplemente ir al instituto o ir al seminario con Jesús, era vivir con el maestro. Imagínese usted lo que era para los discípulos estar con él todo el tiempo. Así que Jesús los conocía a la perfección. Usted y yo, cuando vamos a la iglesia, ponemos la mejor carita de angelito, todo está bien, no pasa nada. Inclusive hemos peleado con la esposa, con los hijos, vamos allá y en la iglesia hacemos de cuenta que no pasa nada. Pero con los discípulos, y Jesús no era así. Jesús conocía la vida de sus discípulos, sabía cuando se enojaban, sabía lo que les molestaba. Vivieron 3 años, imagínese usted qué intensidad horaria. Así que los discípulos, antes de ser enviados a ser discípulos, primero fueron capacitados y discipulados. Tú necesitas ser discípulo de Jesús. Número 2, haga discípulos. Después de que te has preparado, eso sí, teniendo en cuenta que la preparación nunca termina. Eso es importante recordarlo. La preparación nunca termina. Tú terminas tu proceso de formación en tu iglesia, tal vez sea por niveles, y no creas que porque ya terminaste el último nivel de discipulado, entonces ya listo, graduado, ya pastor, ya líder, ya mejor dicho. No. El proceso de formación nunca termina. Tendrás que seguir capacitándote, tendrás que seguir aprendiendo, tendrás que seguir reuniéndote con otras personas, otros mentores que te ayuden a crecer. Pero luego de que has sido capacitado, entrenado, ya has sido hecho discípulo, debes empezar a ser discípulos lo más pronto posible. Y esta es una labor de cada creyente, no solo del pastor o de un equipo de evangelismo. Es
la responsabilidad de cada creyente. Esta es tu responsabilidad, ser discípulo y hacer discípulos. Imagínese usted lo que pasaría si en su congregación cada persona se comprometiera cada año a ser un discípulo más. ¿Se lo imagina? ¿Qué podría pasar? Con toda seguridad, cada año estarían colocando más servicios, alquilando lugares nuevos, espacios más grandes, abriendo nuevas iglesias. Esto es lo que pasa cuando obedecemos el llamado de Dios. Eso es lo que pasa. El reino de Dios se multiplica y usted necesita atender este llamado. Nuevamente, Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es el llamado del Señor a cada discípulo. Y hoy que usted me escucha, por favor, deje de preguntarse qué puedo hacer en el reino de Dios, porque la tarea es sencilla. Sea discípulo y haga discípulos de Jesús. Por favor, deje de evadir esta responsabilidad. ¿Cuánta gente se está yendo a una eternidad de condenación por no conocer a Cristo? En este tiempo de pandemia, donde la gente está atemorizada al enfrentarse a la muerte, usted tiene la mejor vacuna, la vacuna de Cristo, para la inmortalidad, para la vida eterna. Así que por favor, cuéntele a otros de Jesús, haga discípulos de Cristo. Este es nuestro llamado. La pregunta sería entonces, ¿cómo hago discípulos? Pastor, ¿y cómo hago discípulo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la receta para ser discípulo? Así que quiero darle por lo menos 3 instrucciones para que usted haga discípulos. Número 1, sea intencional. Sea intencional. Colóquese una meta de hacer un discípulo por año. No está difícil, no es una cosa imposible, pero ya usted es intencional y usted dice, este año, este 2020, voy a ser un discípulo. Si usted ya tiene esa meta en su mente, si ya tiene ese propósito, ya es un primer paso. Ya usted sabe lo que quiere lograr este 2020. Quiero hacer un discípulo para Jesús. Primero, sea intencional. Número 2, establezca un plan que responda a las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y qué? ¿Quién? ¿A quién le voy a hablar de Jesús? Y sabe, usted necesita hacer una lista de por lo menos 5 personas por las que va a empezar a orar. 5 personas por las que va a empezar a interceder, a preparar ese campo para que cuando la semilla llegue, ese campo esté preparado para recibir la semilla y pueda germinar la semilla del Evangelio en él. ¿Quién? Entonces, en este caso sería ¿quiénes? Porque va a necesitar por lo menos 5 personas, porque de esas 5 seguramente van a ir quedando más pocas hasta que al final probablemente solo le quede una. ¿Cuándo? Y ese cuándo es importante. Ore al Señor para que le dé el momento oportuno para acercarse a esa persona. Pero usted tiene que planificar el cuándo. Hay que invitar a esa persona a tomarse un café, a tomarse un tinto. Mire, Jesús era experto en buscar el momento oportuno para acercarse a la gente. Esperó a que Lázaro muriera para llegar al momento oportuno, y el momento oportuno no era para llegar a sanar su enfermedad, sino a levantarlo de los muertos, porque quería mostrarnos Jesús que Él es la resurrección y la vida. Así que Jesús aprendió y nos mostró cómo buscar momentos oportunos. Busque un momento oportuno, invite a un café, a un tinto, a una neumática, haga primero amigos y luego vaya contándoles de Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde vas a ir? ¿Cuál es el lugar al que te vas a movilizar? ¿Vas a planificar para esa reunión tu casa, la casa de tu amigo, un restaurante? ¿Vas a invitar a una cena? Luego vas a responder cómo. ¿Cómo vas a abordar el tema del Evangelio? ¿Cómo vas a presentarle a Jesús? Y te pido un favor, no corras en este punto. Nosotros muchas veces tenemos este afán por contarle a la gente de Jesús y muchas veces lo que terminamos es alejando a la gente, a las personas. Así que le invito para que espere un tiempo, dese el espacio. Primero cree relaciones con las personas a su alrededor
Y luego de un tiempo, ore al Señor para que esa entrada del Evangelio usted lo haga de la mejor manera posible. Dios le va a dar la sabiduría para hacerlo. Busque el momento oportuno. Tal vez una oración por esa persona sea el inicio de empezar a contarle de Jesús. O tal vez ni siquiera usted tenga que decir nada. Tal vez en algún momento de su amistad con esa persona le diga: veo que actúas diferente, veo que hablas distinto, veo que tu lenguaje es diferente, veo que eres respetuoso, veo que eres amable, veo que eres cordial. Tú tienes algo distinto, dime qué tienes. Así, entonces, habla de Jesús. Como decía algún hombre de nuestra historia, predica. Creo que era San Francisco de Asís. Decía: predica, y si es necesario, habla. Establece entonces ese quién, cuándo, dónde, cómo y qué. Luego de que le has hablado de Jesús, ¿qué continúa? ¿Qué material necesitas? Tal vez es una pareja en problemas. ¿Necesitas capacitarte en tema para parejas? Hay muchísima literatura para hacerlo. Tal vez es una familia con niños y tienen dificultad para enseñar a sus niños. Hay muchísimo material para que te capacites y enseñes y ayudes en esa área. Así que eso se trata de capacitarse, y en la medida en que me capacito, voy actuando y voy haciendo discípulos. Hemos visto entonces por lo menos dos formas en las que puedo hacer discípulos. Número 1, sea intencional. Segundo, establezca un plan que responda a las preguntas: quién, cuándo, dónde, cómo y qué. Y tercero, haga seguimiento. Para ser discípulos hay que hacer seguimiento. Miren ustedes que Jesús le dice a sus discípulos: vayan pues, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué tienen que hacer? Enseñarles todo lo que yo les he enseñado. ¿A través de qué Jesús le dio seguimiento a sus discípulos? Por medio del Espíritu Santo. Y dijo: no los dejaré ni un solo día, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Maestro, que está con nosotros cuando estamos siendo discípulos y cuando estamos haciendo discípulos, porque es nuestro llamado. Esta es nuestra vocación, contarles a otros del amor de Jesús. No habrá un propósito mayor por el cual puedas vivir esta vida, esta existencia, que ser y hacer discípulos de Jesús. Nosotros en la iglesia, aquí en la Confra, tenemos una misión y una visión muy sencillas. Misión: ser discípulos de Jesús. Visión: hacer discípulos de Jesús. Sencillo: ser discípulos, nuestra misión, y hacer discípulos, nuestra visión. Pero no debería ser solo la visión de la Confra, sino la visión de cada creyente. Somos llamados a llevar el mensaje del reino de Dios. Haga seguimiento a esas personas a las que les ha contado del Señor. Acompáñelos, hágales una llamada, mire cómo van. Hacer discípulos es comparado a algo como sembrar una semilla. Y si usted alguna vez ha sembrado una semilla, sabe que si no le hace seguimiento, si no la cuida, si no la riega, si no la abona, corre el peligro de que la semilla muera y no haya fruto. Pero si hay buen seguimiento, usted podrá ver fruto abundante. Pero también hay otro peligro: cuando usted tiene una semilla y le echa más agua, probablemente la mate. Les he contado que a mi mamá le gusta el tema del jardín. Y hace un tiempo una de mis hermanas le regaló un pino. Y mi mamá estaba muy contenta con sus pinos, lindos esos pinos. Y estaba tan contenta que empezó a echarles abono. Y les echó más abono. Y le echó más abono. Hasta que el pino se murió de sobreabono. Una sobredosis de abono para el pino. Y lo mató. Y así puede pasar con los discípulos. Cuando nosotros nos sobredimensionamos con ellos, cuando los ahogamos, cuando los presionamos demasiado, esos discípulos puede que pase lo mismo que con el pino. Así que hay que ser muy cuidadosos en el seguimiento de nuestros discípulos, a tal punto de que podamos encontrar ese equilibrio donde les impulsamos, pero donde tampoco sientan una presión tan grande que les haga estallar y ya no querer buscar al Señor. Mis hermanos, esto es discipulado. Ser como Jesús. Hoy tenemos dos elementos para recordar en cuanto a este propósito en tiempo de pandemia y en cualquier otro tiempo. Sea discípulo y haga discípulos. ¿Cómo soy discípulo? Soy discípulo en el crecimiento
personal en relación con el discipulado que hace la iglesia local en la que asisto, o busco la capacitación de una institución como el Seminario Bíblico de Colombia para prepararme, si no asisto a una comunidad cristiana, o en la comunidad cristiana a la que asisto, no hay esos elementos de crecimiento, de discipulado, de preparación, de formación. Haga discípulos. ¿Y cómo hago discípulos? Hemos dado 3 claves importantes para hacer discípulos. Número 1, sea intencional. Número 2, establezca un plan. Y número 3, haga seguimiento. Esto es lo que debemos hacer como discípulos de Jesús. Familia, quiero invitarle para que allí donde usted está, cierre por un instante sus ojos. Usted que lleva tiempo asistiendo a la iglesia, usted que lleva tal vez años asistiendo a una comunidad y que nunca ha hecho un discipulado, nunca se ha preparado, ha visto a otros avanzar, crecer, servir, pero usted que se ha estancado en su vida espiritual, yo le invito a que cierre sus ojos esta noche. Y lo primero que le invito para hacer es pídale perdón al Señor. Pídale perdón por el tiempo que ha desperdiciado, porque cada día que usted ha dejado de prepararse, también ha implicado que muchas personas han dejado de ser discípulos por esa negligencia. Hoy le invito para que le pida perdón al Señor y con todo su corazón se arrepienta y le diga: Señor, hoy te pido que me perdones por mi negligencia, por mi pereza, por mi falta de interés. Te pido que me perdones porque he trocado mis prioridades. Hoy, Señor, nos das un frenón en seco y nos muestras que sí podemos vivir un día sin trabajar, que sí podemos vivir un día sin la presión de estar corriendo de un lado para otro, que sí podemos sacar tiempo para estar en casa, que sí podemos sacar tiempo para buscar tu presencia. Dile: Señor, perdóname, y te pido que desde ahora yo pueda empezar a capacitarme para ser discípulo y hacer discípulos. Perdóname, Señor, si he dejado de hablar de tu palabra. Allí donde estás, pregúntate cuándo fue la última vez que le contaste a otros del amor de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste, ahora en día que no podemos congregarnos, que invitaste a alguien para que se agregara a una reunión por Zoom y poder compartir con la familia de la fe a través de los medios digitales? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús? Hoy el Señor nos dice: vayan, hagan discípulos. Pero para ser discípulos primero hay que ser discípulo. Comprométete con el Señor hoy a ser discípulos y a hacer discípulos de Jesús. Yo le invito para que juntos entonemos una canción al Señor y adoremos al Dios de los discípulos. Te invito para que a esta hora adores al Señor, al Dios de los discípulos, al hacedor de discípulos, al que nos invita a seguir los pasos del Maestro. No habrán mejores pasos que seguir que los pasos de Jesús. Ser discípulo es ser su alumno, es disfrutar de su presencia, de su paz, de su amor, de la transformación que trae a través del Evangelio. Hacer discípulos es el acto más generoso del amor y del corazón del ser humano. No habrá un mejor regalo que puedas ofrecer en esta vida que a Jesús. Dile al Señor, esta noche, dile al Señor:
Señor, queremos ser más como tú. Jesús, tú eres nuestra pasión. Tú eres lo que nos mueve día a día. Tenemos este privilegio, Señor, de ser tus discípulos y de hacer discípulos. Yo te pido para que tu iglesia, Señor, para que cada persona que nos ve de nuestra comunidad, de la Confra o desde cualquier rincón del mundo, puedan, Señor, unirse a este propósito mundial de llevar tu palabra, de llevar tu mensaje. Porque tenemos, Señor, la vacuna, la cura más importante que contra el COVID-19 es la vacuna contra una eternidad sin ti. Es la vacuna para la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos y a ser discípulos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia Confra. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Que tengan una feliz noche.